It is a joy to be with you this evening, Es un gozo estar aquí y ver tantas caras, especially to be able to talk with you about the importance of missions. y especialmente venir a hablarles de la importancia de las misiones. As you heard, this is a theme or a topic that's close to my heart, Como comentó el hermano Héctor, este es un tema que está muy presente en mi corazón, but it's close to my heart more so because it's close to God's heart. pero aún está más presente en el corazón mismo de Dios. And so this first session, this first hour, I want us to focus on why is missions important, Esta primera hora quiero enfocarme en por qué las misiones son importantes. by thinking about the mission of God in missions. Mi pensamiento acerca de la misión de Dios en las misiones. And the answer of what is the mission of God in missions Y responder la pregunta acerca de cuál es la misión de Dios en las misiones. is the glory of His name. La misión de Dios en las misiones es la gloria de su nombre. Well, what is in a name? ¿Qué es un nombre? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. No podemos llamar con cualquier otro nombre a la rosa y aún así dará su dulce aroma. If you know Shakespeare, Si ustedes conocen la obra de Shakespeare, this is what Juliet said in the soliloquy in Romeo and Juliet. este es uno de los soliloquios que menciona Julieta en la obra Romeo y Julieta. She was a Capulet, that was her family, Ella pertenecía a la familia de los Capuleto, but she was not allowed to associate with the Montagues. pero al pertenecer a esta familia, ella no tenía permitido asociarse con la familia de los Montesco, That's the arch enemy of her family for generations. porque esta familia era la archienemiga de su propia familia a lo largo de muchas generaciones. But Romeo was a Montague. Sin embargo, Romeo era un Montesco. And in her star-crossed eyes, that didn't matter to her. Y en la mente enamorada de Julieta, eso no importaba en lo absoluto. She just wants to be with Romeo. Ella solamente quería estar con Romeo. His name is unimportant. Su nombre no era importante para Has- Julieta. There's no significance for her. No tenía ningún significado el nombre de Romeo ni su apellido. It's an arbitrary name, so she says, what's in a name? Ella decía, es un nombre arbitrario. ¿Qué hay en un nombre? While that may seemingly be the case in a Shakespearean love story, Probablemente eso sea cierto en la novela shakespeariana. it's certainly not the case in the greatest love story of all time. No obstante, esto no es así en la mayor historia de amor de todos los tiempos. The love of God for His people, El amor de Dios por su pueblo. the love of Jesus Christ for His bride, El amor de Jesucristo por su novia, the church. la iglesia. In this true love story, En esta verdadera historia de amor, names matter. los nombres importan. Names have great significance and meaning, Los nombres tienen un gran significado, especially the name of the Lord our God. específicamente el nombre de Jehová nuestro Dios. It's a name that reveals His nature, His character, His glory. Es un nombre que revela su naturaleza, su carácter y su gloria. Listen to some of the praise that He receives, the glory of His name in the Psalms. Hay que escuchar algunas de las alabanzas que él recibe a la gloria de su nombre en el libro de los Salmos. Psalm 8 says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Psalm 29 says, Ascribe to the Lord the glory to His name. En el Salmo 19 dice que el Señor ha declarado la grandeza y la gloria de su nombre por toda la tierra. Psalm 66 says, Shout for joy to God, all the earth, sing the glory of His name. En el Salmo 66 dice, alabad a Dios toda la tierra y proclamad la gloria de su nombre. Psalm 115 says, Not to us, O Lord, not to us, but to your name En be el the Salmo glory. 115 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. The name of the Lord is holy. El nombre de Dios es santo. We dare not take it in vain. Y no hemos de tomarlo en vano. For His name is by no means empty or insignificant. Porque he aquí que su nombre no está vacío ni carente de significado. His name reveals Himself and His glory. Su nombre le revela a sí mismo y revela su gloria. And so that brings us to the topic. What is the mission of God in missions?
the glory of his name. Y esto nos trae a nuestro tema de esta noche, el cual es, ¿cuál es la misión de Dios en las misiones? La gloria de su nombre. Now, by the mission of God Ahora, por misión de Dios, is meant not only the activity of God in missions, nos estamos refiriendo no solamente a la actividad de Dios en las misiones, but the purpose, the end, the goal of God. sino también al fin último o al propósito final de Dios en esta actividad. And what is God's purpose in all things? ¿Cuál es el propósito de Dios en todas las cosas? His own glory. Su propia gloria. As one pastor put it, the chief end of God is to glorify God and enjoy himself forever. John Piper mencionó, por ejemplo, que el fin último de nosotros es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. As he says elsewhere, missions is not the ultimate goal of the church, worship is. Y él también dice en otra parte que las misiones no han de ser el fin último de la iglesia, sino más bien la adoración a Dios. Missions exist because worship doesn't. De hecho, se podría decir que las misiones existen precisamente porque la adoración no existe. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. La adoración es el propósito final, no las misiones, porque Dios es el propósito final y no el hombre. After all, one day there will be no more mission, but we will be worshiping the Lord forever in all eternity. En algún punto de la historia ya no existirán más misiones, pero lo que sí existirá por toda la eternidad es la adoración a Dios. So what is the mission of God? ¿Cuál es la misión de Dios entonces? To manifest his glory, Manifestar su propia gloria. to make himself and his glorious name known in all of creation. Hacerse conocido a sí mismo y a su gloria por toda la creación. Consider how God purposes to make himself and his glory known in the work of creation. Consideremos cómo Dios hace posible el manifestarse y manifestar su gloria por medio de la obra de la creación. The Bible begins, in the beginning God created the heavens and the earth. La Biblia declara, iniciando con estas palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And he made all things very good, and it all reflected his glory. Y Él hizo todas las cosas muy buenas y reflejando también su propia gloria. Psalm 19, the heavens declare the glory of the Lord. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Our confession of faith says this about creation. Nuestra propia confesión de fe dice lo siguiente acerca de la creación. In the beginning it pleased God the Father, Son, and Holy Spirit En el principio le plació a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo for the manifestation of the glory of his eternal power, wisdom, and goodness, para la manifestación de su eterno poder y deidad, to create and make the world. crear todo el orden creado, todo el mundo. The purpose of creation was to manifest God's glory, Entonces, el propósito de la creación de Dios es manifestar la gloria de Dios, that he might be known for who he is. para que Él sea conocido por quien Él es. That's especially his purpose for creating man. Y eso es precisamente una de las principales causas de la propia creación del hombre. Genesis 1 tells us that he created man in his own image. El libro de Génesis nos menciona que Él crea al hombre de acuerdo a su propia imagen y semejanza. And he gave him a commission. Y él le da al hombre una comisión. He was to subdue the earth He aquí que el hombre tenía que sujetar la tierra bajo su soberanía. and to be fruitful and multiply and fill the earth. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. As the theologian G.K. Beale says, El teólogo G.K. Beale dice lo siguiente. Genesis 1:28 can be considered the first great commission. Génesis 1:28 puede ser considerado como el primer pasaje que nos habla acerca de la gran comisión. And is repeatedly applied to humanity. Y he aquí que este patrón es aplicado a lo largo de toda la historia humana. The commission was to bless the earth, Esa comisión era bendecir la tierra, to expand the borders of the Garden of Eden to cover the whole earth, la idea era expandir los bordes del jardín del Edén hasta que hayan cubierto todas las partes del mundo, so that it would be a place subdued for the presence of God to meet with his people, para que exista un solo gran lugar sometido al reinado de Dios y en el cual su pueblo habitara también. and then to fill it with other image bearers that reflect the glory of the Lord. Y en ese mismo lugar, seguir llenándolo con más y más personas hechas a la imagen y semejanza de Dios.
That was the original mission. Esa era la misión original de Dios. But as we know, Pero como bien sabemos, God's purpose to make himself known was challenged by the devil. aquel propósito de Dios para hacer conocido su nombre fue encarado y fue retado por el mismo enemigo. The ancient serpent La asked serpiente his antigua. diabolical question, did God actually say? Satanás hizo aquella pregunta diabólica, ¿verdaderamente Dios dijo eso? He's questioning the very nature, character, and purpose of God. Cuestionando de esta forma el mero carácter y la naturaleza del propósito de Dios. And sadly, Adam and Eve fell for his lie. Y tristemente, Adán y Eva cayeron por causa de este engaño. And so they sinned against God by eating the forbidden fruit, Y ellos se levantaron en contra de Dios y comieron del fruto prohibido, seeking to be their own gods, buscando ser los mismos y los propios dioses de sí mismos, pursuing their own glory apart from God, persiguiendo su propia gloria aparte de la gloria de Dios. and marring the image of God in them. Y de ese modo, haciendo borrosa la imagen de Dios que había sido puesta en ellos. And plunging humanity into a state of sin and misery under the wrath and curse of God. Y arrastrando consigo a todo el género humano en un mismo estado de miseria y de pecado. And fallen humanity has been seeking to glorify ourselves instead of God ever since. Y a partir de ese punto, la historia humana y toda la humanidad somos un intento de no seguir la imagen y la gloria de Dios, sino buscar la propia nuestra. Just like those at the Tower of Babel who said, let us make a name for ourselves. De forma semejante a lo que ocurrió en el relato de la Torre de Babel, cuando los pueblos se unieron y dijeron, he aquí hay que hacernos un nombre para nosotros mismos. And God comes down and scatters them, Y Dios baja, Dios desciende y los dispersa a todos. sends them into exile, Y los manda al exilio. just as he had exiled Adam and Eve east of Eden away from the blessed presence of the Lord. De la misma forma que Él ya había exiliado a Adán y Eva en el jardín, quitándolos de la presencia bendita de Dios. But even the fall could not thwart God's mission. Pero he aquí que la misma caída no iba a truncar el plan de Dios. For God's ultimate purpose in redemption is to be known and worshipped by his creation. Porque he aquí que también el propósito final de Dios en la obra de redención es traer gloria para su propio nombre. Right after the fall, God himself pursues Adam and Eve. Inmediatamente después de la caída vemos a Dios yendo detrás de Adán y Eva. He even proclaims the promise of the coming seed of the woman in the midst of cursing the serpent. Él incluso proclama aquella promesa antigua donde se dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. And right away then in Genesis 3 we find out that our God is a missionary God. Y a partir de Génesis 3 podemos darnos cuenta cómo Dios se hace un Dios misionero. And he promises a redeemer who will come to restore the image of God in his people. Y Él promete un redentor que iba a venir con el propósito de restaurar aquella imagen de Dios perdida en su propio pueblo. Those who will make the character of God known, Aquellos que iban a hacer el carácter de Dios conocido. and those who will cause his name to be glorified in all the earth. Aquellos que iban a hacer que el nombre de Dios fuera conocido en todos los rincones del mundo. So God's mission is the same in creation and in redemption. Entonces podemos ver cómo la misión de Dios es la misma en la creación y también en la redención. Therefore, we should expect to see this throughout Scripture. Por lo tanto, deberíamos esperar ver este mismo patrón a lo largo de toda la Escritura, In all of his acts of redemption. en todos los actos de redención. And in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the mission should especially be seen in the Exodus. esta misión es vista de una manera muy especial en el hecho del Éxodo. The Exodus is that primary model of redemption in the Old Testament. El Éxodo es aquel modelo primario de redención que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Indeed, it establishes a paradigm and a pattern for us to understand God's salvation. De hecho, el Éxodo nos propone un paradigma a partir del cual podemos entender todas las siguientes obras de redención de Dios. So in the remainder of this session, I want us to consider how we see God's mission, his purpose to make himself and his glory known, exemplified in the Exodus. Entonces, uno de los puntos principales de esta lección es hacer notar cómo esta gran misión de Dios de hacer conocido su nombre está ejemplificado de una manera muy clara en el Éxodo.
This paradigm of the Exodus permeates the whole Old Testament and even into the New Testament. Este paradigma del Éxodo va a permear todo el Antiguo Testamento y va a seguir incluso en el Nuevo Testamento. But we're going to focus on the Old Testament. Vamos a enfocarnos por ahora en el Antiguo Testamento. We'll see three things. Vamos a ver tres cosas. The pattern of the Exodus prefigured in the life of Abraham. El patrón del Éxodo prefigurado en la figura de Abraham. The purpose of the Exodus pronounced by the Lord. El propósito del Éxodo pronunciado por el Señor. And then the promise of a new Exodus proclaimed by the prophets. Y finalmente, la promesa de un nuevo Éxodo proclamado por los profetas. So first, the pattern of the Exodus prefigured in the life of Abraham. Miremos primero el patrón del Éxodo prefigurado en la vida y obra de Abraham. Our God is the same yesterday, today, and forever. El Señor es el mismo hoy, ahora, ayer y por los siglos. He has always been the God of the Exodus, Él siempre ha sido el Dios del Éxodo. who by his power and grace calls exiles out of darkness to come home. He aquí que su poder se manifiesta al llamar a aquellos que están exiliados para que regresen a su propio seno y familia, So that he would be with the Lord forever on his holy mountain to glorify his name. de modo que Él sea el Señor sobre todos, colocado en su santo monte para que todos le adoren. But as we said, fallen humanity has a problem. Pero como hemos dicho antes, la humanidad caída tiene un gran problema. The problem of exile and alienation from God. Y ese problema es el exilio y la alienación hacia Dios. And we see that problem at the end of Genesis 11. Podemos ver ese problema al final del capítulo 11 del libro de Génesis. Humanity after the flood did not love and obey God. He aquí que la humanidad antes del diluvio no amaba a Dios ni le buscaba, ni después del diluvio tampoco. God had told Noah and given the commission that they were to spread out over all the earth. Podemos mirar cómo Dios le da una comisión a Noé para que proclame su palabra por toda la tierra. But the people sought to build a tower to make a name for themselves. Pero después del diluvio, las gentes las vemos nuevamente haciendo un nombre para sí mismo y una torre que va en contra de Dios. What's the result of their rebellion? Era el resultado de su rebelión. They're scattered. Y el resultado de esta rebelión es el dejar a un lado a Dios. And they're divided by languages into nations. Y aquí que Dios los dispersa y las gentes son divididas en muchos idiomas y lenguas diferentes. They experience deeper alienation from one another and God. Ellos experimentaron una enajenación, una alienación del uno hacia el otro, pero también de ellos hacia Dios. And you need to remember that Abraham is one of those who was exiled, worshiping false gods in Ur of the Chaldeans. Pero hay que recordar en este punto que también Abraham solía ser un exiliado que estaba en tierra extranjera adorando dioses ajenos en la tierra de los caldeos. Yet there's a glimmer of hope. Sin embargo, aún ahí vemos un pequeño atisbo de esperanza. As the God of the Exodus calls Abram out of exile. Vemos cómo este Dios del Éxodo llama a Abraham del exilio. Genesis chapter 12, you can turn there, Genesis 12 verses 1 to 3. Vayamos a Génesis capítulo 12. Verses 1 to 3. Versículos 1 al 3. Y voy a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Here we see several promises given to Abram. Podemos ver varias promesas que Dios dio a Abraham en este párrafo. In the first verse is the promise of a place. En el primer versículo vemos una promesa acerca de un lugar, de una tierra. Leave Ur and come home to the promised land. Abandona esa tierra y ven a casa a que esta promesa sea cumplida. In verse 2, you see the promise of a people. En el versículo 2 vemos la promesa de un pueblo. I will make you a great nation. Y haré de ti una nación grande. And in the latter part of verse 2 and verse 3 is the promise of a glorious part to play in God's plan of redemption. Y aquí que al final del versículo 2 y el principio del versículo 3 vemos esta promesa de cómo Abraham iba a ser instrumento para el plan de Dios
al traer bendición y redención a todas las naciones. That is, God's plan to bring the nations out of exile through an exodus. Es el gran plan de Dios de traer a todas las naciones y juntarlas en Él como llamándolas del exilio. And you notice that God's going to bless Abram and make his name great. Y vemos cómo Dios prometía bendecir a Abraham, pero con el propósito final de hacer conocido su propio nombre. It shows us that the way to have a great name comes from knowing, loving, and obeying God, not trying to make a name for yourself. Esto nos demuestra también que la única forma de obtener un nombre es por medio de seguir y obedecer a Dios y no por medio de tratar de hacernos un nombre por nosotros mismos. But how is he going to make Abram have a great name? Pero ¿cómo iba a ser Dios un gran nombre de Abraham? By making Abram the instrument through whom the blessing of exodus out of slavery to sin and exile from God comes to the nations. Por medio de hacer a Abraham aquel instrumento por medio del cual Dios iba a traer a todas las naciones, llamándolos del exilio. You see, it's through connection to Abraham that people are blessed. Podemos ver cómo es a través de esa conexión con Abraham la forma por la cual las personas y los pueblos iban a ser partícipes de esta bendición. God will bless those who bless Abraham and curse those who curse him. Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeren a Abraham e iba a maldecir a aquellos que le maldijeren. And through faith in the God of Abraham, that's the way all the families of the earth will be blessed. Y podemos ver cómo es a través de la fe de Abraham cómo cualquier pueblo, cualquier persona de cualquier nación puede obtener la bendición de Abraham. Abram then stands as the first human being to experience a reversal of spiritual exile after Genesis 11. Y vemos aquí a la primer persona de la cual se narra en la Escritura que es traída del exilio a este nuevo éxodo que el Señor está mostrando en su plan. And in this sense, Abraham stands as the first fruits of an international deliverance. Y en ese sentido, Abraham viene a ser la primer semilla, la primer raíz que iba a hacer crecer este gran éxodo de todas las naciones. In other words, Abraham experienced an exodus of sorts. Es decir, que Abraham fue la primicia de este gran éxodo. And from the beginning of God's call to Abraham, we see God is concerned to bring exiled nations home through an exodus. Y vemos a partir de este llamamiento que Dios hace a Abraham, cómo Dios tenía el plan de traer a todas las naciones del exilio y llamarlas a su propia presencia. So from the very beginning of the Abraham narrative, we see the exodus is prefigured. Vemos entonces desde el mismo principio de este relato de Abraham, cómo esta gran obra de redención del éxodo ya es prefigurada. But that pattern continues throughout the life of Abraham. Sin embargo, este patrón va a continuar a lo largo de toda la vida del patriarca Abraham. From verses 4 to 9 in Genesis 12, we see that Abraham obeys God's call. Vemos a partir del versículo 4 y hasta el versículo 9 todo este proceso en el cual Abraham va a obedecer a Dios. And there's a pattern of his travels. Y hay un patrón incluso en sus propios viajes. He leaves Haran in verse 5. Él abandona Harán en el versículo 5. And he goes to Shechem and builds an altar in verse 6. Él va a un lugar llamado Siquem en el versículo 6. Then he goes to Bethel and builds an altar in verse 8. Él llega hacia el oriente de Betel y allí planta una tienda en el versículo 8. This is the exact same progression as Jacob or Israel follows when returning from Laban's to the promised land. Y este es precisamente el mismo camino que el patriarca Jacob iba a seguir al regresar del exilio con Labán hacia la tierra prometida. From Haran to Shechem to Bethel. De Aram a Siquem a Betel. You can see it later if you'd like in Genesis 33 and Genesis 35. Y podemos seguir viendo cómo se desarrolla esto a través de Génesis 13 hasta el Génesis 25. Abraham's life is a pattern for Israel. La vida de Abraham entonces es un patrón para Israel. Then from chapter 12 verse 10 to chapter 13:1. Pero vemos a partir del capítulo 12 versículo 10 hasta dos capítulos adelante. Abraham and his wife Sarai go down to Egypt and come out again. Miramos que Abraham y su esposa Sarai descienden a Egipto. Notice verse 10. Why do they go down?
because there's a famine in the land. Vemos en el versículo 10 que hubo entonces hambre en la tierra y es la razón por la que Abraham desciende a Egipto. It's the same reason that Jacob, Israel, goes down to Egypt. Podemos ver cómo es la misma razón por la cual Jacob también desciende a Egipto en su propio tiempo. Then verse 15 says that Sarai is seized by Pharaoh. Y vemos en el versículo 15 cómo Sarai es vista por los príncipes de Faraón. It's a word that can mean enslaved. En un sentido, esto podría significar un tipo de esclavitud. And that's what we see in Exodus chapter 1. Israel is enslaved by another Pharaoh. Eso es exactamente lo mismo que vemos en Éxodo capítulo 1, cuando Israel es cautivo en esclavitud por Faraón. And in verse 17 it says that the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues. Y podemos ver aquí mismo en Génesis 12:17 cómo Jehová está hiriendo a Faraón y a su casa con grandes plagas. And that's exactly what the Lord does in the Exodus. He sends plagues upon Pharaoh in Egypt to liberate Israel. Es exactamente lo mismo que Dios va a hacer en Éxodo, enviando plagas a Faraón y a la tierra de Egipto. And then in chapter 13 verse 1, we Y en el- see that Abraham and his wife leave with many treasures. Y vemos también aquí en el capítulo 13, versículo 1, cómo Abraham y su esposa salen de Egipto llevándose un gran botín. And that's exactly how the Israelites leave, with the treasures of Egypt. They plundered the Egyptians. Es exactamente la misma forma en la cual el pueblo de Israel iba a abandonar Egipto lleno de tesoros. See, these connections demonstrate that the life-shaping and identity-establishing event of Israel is the Exodus. Viendo estos patrones, podemos entonces concluir cómo el patrón que va a seguir el pueblo de Israel a lo largo de las eras está basado en el Éxodo. But it was prefigured in the life of Abraham. Pero que este mismo Éxodo está prefigurado en la vida de Abraham. Not only that, God gives a preview of the coming Exodus in Genesis 15. Ahora vamos a ver cómo Dios da una anticipación de el gran Éxodo en Génesis 15. In Genesis 15, Abram has two visionary encounters with God. En Génesis 15 vemos a Abraham teniendo dos encuentros proféticos con el Señor. Both begin with a declaration by God and then a question by Abraham, followed by a sign confirming the declaration from the Lord. Ambos eventos tienen un mismo patrón, empiezan con una declaración acerca de Dios, después una pregunta de Abraham y luego una señal como confirmación de la declaración de Dios. So, chapter 15, verses 1 to 6 is dealing with the promise of a people. El capítulo 15, versículos 1 en adelante, está hablando acerca de la promesa de una tierra, de un pueblo. And Abraham is struggling because he doesn't yet have a son. Sin embargo, Abraham vemos que batalla con esta promesa porque precisamente él no tenía descendencia. Is Eliezer going to be my heir? ¿Acaso Eleazar va a ser mi heredero? Decía Abraham. And the Lord says, no, you will have a son. Pero el Señor le decía, no, he aquí que tú vas a tener un hijo. In fact, let me give you a sign. Look out at the stars of the heavens. Your children will be as vast as the stars. Y entonces el Señor le da a Abraham una señal y le dice, mira las estrellas del cielo, porque he aquí tu descendencia va a ser semejante a ellas. But when you come to chapter 7, now the question is about a promise of a place. Si vamos al chapter 1. Verse 7. Si vamos al versículo 7, entonces vemos cómo ahora la promesa es un lugar, es una tierra. Is he really going to receive the land of Canaan? ¿Realmente Abraham iba a recibir por heredad la tierra de Canaán? Notice how the Lord begins in verse 7. You can read it. Miremos cómo inicia el Señor hablando en el versículo 7 de la siguiente manera. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. He is Yahweh, the God of the Exodus, who delivered Abram out of Ur. Él es Jehová, el Dios del Éxodo, que sacó a Abraham de la tierra de los caldeos. Do you hear the echo from Exodus chapter 20, Podemos ver el eco de Éxodo capítulo 20, where God speaks the 10 commandments donde Dios declara los 10 mandamientos and says to Israel, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. diciendo al pueblo de Israel, he aquí yo soy Jehová tu Dios que te tomó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yahweh is the God who brings his people out of exile and home to himself. Jehová es el Dios que saca a su pueblo del exilio y lo atrae a sí mismo.
Well, Abraham then asks how he is to know that he will possess the land. Pero la pregunta que Abraham hace es, ¿cómo pues voy a saber yo que voy a poseer esa tierra? And God responds by giving a covenant ceremony. Y aquí el Señor le responde por medio de hacer un pacto, una ceremonia de pacto. You remember how there are the two rows of animals cut, or rows of animals cut in two. Y si recordamos el relato, tendremos aquella imagen de dos hileras de animales que son partidos por la mitad. Then God gives the promise of the Exodus. Y entonces Dios declara la promesa del Éxodo. Let's read verses 13 to 16. Versículos 13 al 16, doy lectura. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. And so he receives this promise. Él recibe su promesa aquí. Then in verse 17 we read of a smoking fire pot and a flaming torch passing between the pieces of the animals. Y es entonces en el versículo 17 donde podemos leer cómo se ve este horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba a través de los animales divididos. On the one hand, this is a sign of God's covenant oath. En un sentido, esta es una señal del pacto y de la promesa de Dios. Saying that if I do not keep this promise, may I be like these animals cut in two. En un sentido, el Señor está diciendo, si esta promesa no llega a cumplimiento, yo seré semejante a estas mitades de animales que están presentes aquí. And yet, in the context of this promise, Y si miramos el contexto de esta promesa, this is actually a visionary preview of the Exodus. de hecho podemos ver cómo esto es una anticipación en visión de aquel éxodo. There's a flaming torch passing through dead animals on either side. Hay una antorcha ardiendo que va pasando a través de mitades de animales que están a un lado y al otro. It's a picture of Israel passing through the walls of death of the Red Sea, led by a pillar of fire. Esta es una imagen del pueblo de Israel avanzando a través del Mar Rojo mientras tiene mitad un lado del mar y el otro y cientos de animales muertos. It's a preview of the Exodus. Esta es una anticipación del éxodo. By this act, the Lord shows Abram how safe passage through death in the Exodus will occur. De este modo el Señor está asegurando a Abraham qué seguro es esta promesa que él está haciendo de un éxodo. It's going to come through blood sacrifice. Pero he aquí que esta promesa va a venir por medio de un sacrificio sangriento. And that leads to the climactic event in Abraham's life in Genesis 22. Esto nos dirige entonces al evento clímax de la vida de Abraham en el capítulo 22 del libro de Génesis, where the Passover is prefigured. cuando es prefigurado el evento de la Pascua. It's Abraham's last recorded encounter with God in Genesis. Este es el último encuentro que Dios tiene con Abraham y que está registrado en el libro de Génesis. And in verse 1, we learn that God is testing Abram. Vemos entonces en el versículo 1 cómo Dios está probando a Abraham. He calls upon him to take his only son, that Yeah. is his son Isaac, El Señor le está demandando que Abraham tome la vida de aquel hijo llamado Isaac and to offer him up as a whole burnt offering to the Lord on Mount Moriah. y ofreciendo a Isaac en el monte Moriah como un sacrificio ardiente. And we know what happens. Abraham obeys. ¿Y sabemos lo que pasa? Abraham obedece al mandato de Dios. You can see that in verse 8. Vemos eso en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. So they go, and Abraham goes in faith, knowing that God will provide a lamb. Ellos iban juntos por el camino, pero Abraham iba caminando en fe, sabiendo y creyendo que Dios iba a proveer un holocausto. He maybe doesn't understand exactly how that's going to happen, Probablemente él no entendía la manera en la que esto podría ocurrir, but God does provide. pero Dios de hecho provee un cordero.
At the last moment, as Abraham lifts the knife to kill his son, the angel of the Lord calls out to him. En aquel último momento, cuando Abraham tenía el cuchillo levantado sobre su hijo, la provisión del Señor se hace manifiesta. And he sees a ram and is to take that and sacrifice it in Isaac's place. Y he aquí que aquel cordero es sacrificado en el lugar de su hijo Isaac. So Isaac, the firstborn child of promise, is saved through the substitute of a ram. Entonces miramos ahí cómo Isaac, el hijo primogénito de esta promesa, es salvado por medio de un cordero que se pone en sustitución. Just as the firstborn of Israel are saved in the Passover by the blood of the lambs put on the doorposts. Esto es exactamente de la misma forma por la cual los primogénitos de Israel fueron salvos en Egipto por medio de la sangre de corderos que fue puesto en los dinteles de la puerta en aquella noche. Then God again speaks these words of promise to Abram. Entonces vemos cómo Dios vuelve a hablar palabras de promesa a Abraham. There's a future orientation in these words. Ahora hay una orientación futura en estas nuevas palabras de Dios. Verse 14. Versículo 14. Dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. The other way of translating that phrase, the Lord will provide, La otra manera de traducir esa frase, Jehová proveerá, is that the Lord will see to it. The Lord will see to it. He'll see to that it gets done. significa el Señor verá cumplido esto que está prometiendo. There's this expectation of the Lord still to provide a substitute to come. Hay una expectativa, por lo tanto, de mirar cómo el Señor proveerá a este sustituto que ha de venir. In other words, the substitute of the rams, not the final substitute. There's another one to come. En otras palabras, aquel cordero sustituto que estaba amarrado en el arbusto no es el cordero final que habría de venir. And then you also see a concern for the nations being expressed again. Y también vemos aquí una preocupación precisamente por las naciones que iban a venir después. Notice verses 16 to 18. Podemos leer del versículo 16 al 18, donde dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Again, there's a concern for the nations, that it's through the seed of Abraham that the nations will be blessed. Dios está preocupado por las naciones, y es precisamente a través de la simiente de Abraham que las naciones serán benditas. And in the context of what happens here, we can say it's through the substitute being provided that the nations will be blessed. Y precisamente en el contexto de lo que estamos viendo aquí, podríamos decir que es a través del sustituto que Dios provee el medio por el cual las naciones serán benditas. And it's no mere coincidence that this encounter with God and Abraham takes place on a mountain. Y no hay tampoco ninguna coincidencia en el hecho de que este encuentro de Dios con Abraham ocurre en la cima de un monte, In fact, it's Mount Moriah, el monte Moria. the very mountain upon which the temple will be built. Es precisamente el mismo monte sobre el cual el templo habría de ser construido. 2 Chronicles 3:1 says that Solomon built the house of the Lord on Mount Moriah. En Segunda de Crónicas se habla acerca de cómo Salomón erige este templo sobre el monte Moria. This is the place where the sacrifices of the Passover lambs for centuries occur. Entonces este sería el lugar en el cual por siglos y siglos sacrificios múltiples de corderos serían ofrecidos a Dios. And it's actually the place where the Passover lamb will be sacrificed as well. Y es precisamente el mismo lugar en el cual el cordero pascual iba a ser sacrificado también. But what I want you to recognize is that this is the climax of the Abraham narrative. Entonces quiero dejar claro aquí cómo este evento es el clímax de la misión de Abraham con Dios. Abraham is the first fruits of those exiled from the nations. Abraham es aquel primer fruto de estos exiliados de las naciones que serían traídos a Dios por medio del Éxodo. And in chapter 12, he's called out
of Ur of the Chaldeans. En el capítulo 12, Abraham es llamado fuera de la tierra de los caldeos. And in chapter 22, he ends at the mountain of the Lord, where God can say, "Now I know that you fear God." Y en el capítulo 22, él es colocado en la cima de este monte de Jehová, donde Dios declara, he aquí yo conozco que tú me temes. That is the pattern of the Exodus. Ese es el patrón del éxodo. To be taken out of exile, Es ser tomado del exilio, out of alienation from God and the darkness of sin and idolatry and ignorance, es ser sacado de aquella alienación de Dios, de aquella ignorancia e idolatría, and to be brought all the way home to God, y ser traído a casa a la presencia de Dios, to the light, glory, and knowledge and fear of God, and to the praise of His glory on His holy mountain. a la luz, al conocimiento y a la alabanza al Dios verdadero en su santo monte. Abraham, the father of many nations, Abraham, el padre de las naciones, is a pattern and picture of both the exodus of Israel and the exodus of the nations. es a la vez un patrón del éxodo de Israel, pero también del éxodo de las naciones. Well, now we've seen the pattern of the exodus prefigured. Entonces ya hemos visto cómo aquel patrón del éxodo es prefigurado. Let's look at the purpose of the exodus pronounced by the Lord. Veamos ahora cuál es el propósito del éxodo pronunciado por el Señor. In other words, let's look at the exodus proper. Vamos a mirar al éxodo tal cual es. And you'll see once again the problem of exile and alienation. Vemos nuevamente un contexto en el cual el problema es aquella alienación y exilio. Now, certainly the nations living away from God's presence have only become more ignorant of God. Ahora, ciertamente, cualquier nación es lejos de la presencia de Dios, lo único que puede hacer es volverse cada vez más y más ignorante y alienado de Dios, Because they're worshiping idols. porque están adorando ídolos. And that's certainly the case with Egypt. Esa era ciertamente la condición de los egipcios. And Exodus chapter 1 gives us hints of how ignorant Egypt is. De hecho, en Éxodo capítulo 1 se nos da un vislumbre de hasta qué punto podía llegar esa ignorancia de Egipto. We have this hint in verse 8. Tenemos esta imagen en el versículo 8. You can read it. 1:8. 1:8. Dice de la siguiente forma, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. This new Pharaoh did not know Joseph. Hay un nuevo faraón que no conoce a José. And the implication is he did not know Joseph's God. Y la implicación de esto es que este faraón no conocía al Dios de José. And that's made clear when you come to chapter 5, Y esto se hace cada vez más claro conforme llegamos al capítulo 5, where Moses and Aaron declare the declaration from the Lord, "Let my people go." cuando Aarón y Moisés traen aquella declaración de Dios a Faraón diciendo, deja ir a mi pueblo. And how does Pharaoh respond? ¿Y cómo responde Faraón? Who is the Lord that I ¿Quién should es? obey him? ¿Quién es Jehová el Señor para que yo le obedezca? I do not know the Lord. Yo no conozco al Señor. Egypt and the nations do not know Yahweh. Egipto y las naciones no conocen a Jehová. But sadly, at the beginning of Exodus, it seems as though Israel doesn't know the Lord either. Tristemente, conforme avanzamos en el libro de Éxodo, nos daremos cuenta que tampoco Israel conoce a Jehová su Dios. That's hinted at for us in the end of chapter 2 of Exodus. Hay un pequeño atisbo de esto al final del capítulo 5 de Éxodo. And they're suffering under the Pharaoh and the persecution. El pueblo de Israel está sufriendo bajo el yugo de Faraón y bajo esta persecución y esclavitud. And the text says that they cry out for help. Y el texto nos dice cómo ellos están clamando por ayuda. But it does not explicitly mention that they cry to Yahweh. Sin embargo, no se menciona expresamente que el pueblo haya estado clamando a Jehová, su Dios. The Lord heard their cry anyway. The Lord heard their cry anyway. Y podemos deducir que el Señor tampoco estaba escuchando su clamor. But you further get a hint of their ignorance in chapter 3 of Exodus. Vemos también esta ignorancia en el capítulo 3 de Éxodo, In verse 13, versículo 13, donde dice de la siguiente forma.
Go ahead and read it. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? He's asking, what am I supposed to say to Israel when they ask what your name is? Moisés está preguntando: ¿qué nombre voy a darle al pueblo cuando ellos me pregunten cuál es el nombre de nuestro Dios? Pointing out that they are ignorant of his name in some sense. Está apuntando aquí que el pueblo de Israel era ignorante del nombre de Dios en algún sentido. And God tells Moses to remind Israel of who he is. Y que Dios iba a usar a Moisés de un modo por el cual el pueblo tendría que recordar el nombre de Dios. That he is the I am who I am. Y les iba a declarar que Jehová es: yo soy el que soy. He is Yahweh, the God of your fathers, the God of Abram, Isaac, and Jacob. Él es Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham. We learn from later scriptures that Israel was serving false gods while they were in Egypt. Vemos después por escrituras posteriores cómo el propio pueblo de Israel comienza a servir a dioses ajenos. In Joshua 24:14, En Josué capítulo 24, he says, "Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt." Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt. dice de la siguiente forma, dice: echad fuera a todos aquellos dioses que el pueblo ha estado sirviendo en Egipto y más allá del río Jordán. So there's darkness and ignorance of the Lord by the nations and by Israel at the beginning of the book of Exodus. Entonces miramos cómo hay ignorancia y oscuridad acerca de Dios por parte de las naciones, pero también por parte del pueblo de Israel. Well, the purpose or the mission of the Lord in the Exodus then is to make himself known. Entonces el propósito de Dios en el Éxodo es hacerse conocido. On the first place, he's going to make his name known in a new and fuller way to his people. En primer lugar, Dios quería hacer su nombre conocido en una nueva forma para su propio pueblo. Notice Exodus chapter 6. Vemos en Éxodo capítulo 6. Here, Moses is discouraged because the people of Israel are upset with him. Vemos a un Moisés desanimado porque el pueblo de Israel no está prestando atención a su mensaje. Pharaoh had taken away the straw and made them to find the straw to make bricks. Estamos viendo a Faraón oprimiendo al pueblo, dándoles paja, no dándoles paja para hacer ladrillos. And in the midst of his despondency, the Lord comes and preaches a sermon to Moses. Y en medio de esta opresión, Dios está levantando a su siervo Moisés. And part of what he says is this in verse 3. Y parte de lo que se dice está en el versículo 3. You can read it. Dice de la siguiente forma: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Now, he's not saying that the patriarchs did not know his name, Yahweh. Ahora bien, lo que Dios no está diciendo es que los patriarcas no conocieran su nombre, Jehová. They did. You can see that in the book of Genesis. Ellos lo conocían, podemos ver esto en el libro de Génesis. But the full significance of his name was awaiting the Exodus. Sin embargo, el significado pleno del nombre Jehová estaba esperándose para ser revelado en el Éxodo. The Exodus unveils the being and attributes of God as no other event thus far in history. Es el Éxodo el evento que va a revelar este nombre de Jehová como ningún otro evento lo iba a hacer en la historia de la redención. So God's purpose in the Exodus is to make himself known to Israel. Vemos entonces el propósito de Dios en el Éxodo al hacer su nombre conocido para Israel. But his purpose is also to make himself known to the Egyptians and to the nations. No obstante, su propósito también era hacer su nombre conocido entre los egipcios y entre las demás naciones. You see these purpose statements throughout the book of Exodus. Vemos cómo este propósito también se lleva a cabo a lo largo del libro de Éxodo. Here's just a few. Aquí hay algunos ejemplos. Chapter 7, verse 5. Capítulo 7, versículo 5 dice así: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Then look at verse 17. Y miremos el versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que esté en el río y se convertirá en sangre. Look at chapter 8, verse 10. Veamos el capítulo 8, versículo 10. Y él dijo: mañana
Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Look at verse 22. Veamos el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. And then chapter 9, verses 14 to 16. Veamos ahora capítulo 9, versículos 14 al 16. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. So his name will be known in all the earth. Entonces su nombre iba a ser conocido en toda la tierra. If God's goal was simply for his people to be brought out of Egypt, Si el propósito de Dios fuese simplemente traer a su pueblo de Egipto, he could have done it quickly without the plagues. Él pudiera haber hecho esta misión sin tener que desencadenar ninguna plaga. But his purpose is even greater than that. Pero su propósito es más grande que esto. It's to make his name and glory known throughout the whole earth. Es hacer su nombre y su gloria conocidos por toda la tierra. You see it again in the Exodus event itself, in Exodus 14, Vemos esto en Éxodo capítulo 14, verse 4. versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. And then notice again verse 18. Veamos versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. So through the Exodus, through the plagues, through the Red Sea, Yahweh reveals who he is. Entonces, por medio del Éxodo, por medio de las plagas, por medio de aquella gran liberación en el mar Rojo, el Señor está haciendo conocido quién es Él, That he is the Lord of all creation. demostrando que Él es el Señor de toda la creación, He made it and he controls it. que Él hizo el orden creado y que Él también lo controla, That Yahweh alone is God. que solo Dios, que solo Jehová es Dios, All others are false gods and less than nothing. que todos los demás dioses son ídolos y son falsos y son reducidos a nada. In fact, each of the 10 plagues is a direct attack against one of the false gods of Egypt. De hecho, cada una de las 10 plagas estaba con el propósito de ser dirigida para derrocar a deidades específicas de los egipcios. For example, the first plague is against their false god Hapi, who was the god of the Nile River. Por ejemplo, la primer plaga estaba dirigida en contra del dios Hapi, que era la deidad del río Nilo. Or the plague of darkness was against the Egyptian god Amun-Re, who is the sun god. O la plaga donde el cielo es oscurecido era una señal dirigida en contra de Amon-Ra, el dios del sol de los egipcios. In fact, in Exodus 12:12, God says that he is sending these plagues as a judgment on Egypt and on the gods of Egypt. De hecho, en Éxodo 12:12, Dios declara de esta forma, diciendo que las plagas iban dirigidas para los egipcios, pero también para juzgar a los dioses de los egipcios. So he reveals that he alone is the one true God. Él estaba demostrando que solamente Él es el Dios verdadero. And he reveals to his people Y Él se estaba revelando a su pueblo, that he is Yahweh, the Di- faithful covenant God who keeps all his promises. diciéndole a su pueblo que Él es Jehová, el Dios que cumple todas sus promesas. He has said many times throughout, even before the plagues, that he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. El Señor se la pasa repitiendo múltiples ocasiones antes de esto, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, who will redeem them out of slavery in Egypt and bring them to himself. aquel que ha de redimir a su pueblo de Egipto y traerlos de vuelta a su seno. And he did, Y Él lo hizo, because the Lord always accomplishes his mission. porque el Señor siempre cumple sus misiones. The Egyptians come to know the power and might of the Lord, don't they? ¿Acaso no los egipcios también vieron el poder de Dios? During the plagues, you remember how the magicians say that this is the finger of God. Veíamos cómo los mismos agoreros y hechiceros de Faraón decían, he aquí que esto es el dedo de Dios.
And even during the plague of hail, some of Pharaoh's servants feared the word of the Lord and brought their animals in. Incluso varios de los egipcios, cuando llegó la plaga del fuego, fueron absorbidos por este temor de Dios, de modo que resguardaron a sus animales dentro. And it may be that some of the Egyptians even went out of Egypt with Israel. Incluso vemos cómo en el Éxodo muchos de los egipcios abandonan Egipto siguiendo al pueblo de Israel. Exodus 12:38 says, a mixed multitude also went up with them. Se habla acerca de una multitud mezclada, una multitud mixta de egipcios y de israelitas abandonando la tierra de Egipto. So through the Exodus, the Egyptians learned their gods are nothing and Yahweh alone is God. A lo largo de todo el Éxodo, los egipcios entendieron que sus dioses eran nada, pero que Jehová era el único Dios verdadero. The surrounding nations also come to know the Lord in this way as well. Pero se habla también que las naciones circundantes de Egipto fueron conocedoras de la verdad acerca del Dios verdadero. So much so that a generation later, what does Rahab say in Joshua chapter 2? Tanto así que generaciones posteriores tenemos el relato de Rahab. We heard what Yahweh did to the Egyptians. Rahab misma declara diciendo, hemos escuchado lo que Jehová hizo a los egipcios. And our hearts melted within us Y nuestros corazones se derretían dentro de nosotros. because of your God, Yahweh, the God in the heavens above and on the earth beneath. Porque he aquí que vuestro Dios es Jehová, que gobierna por encima de los cielos y también en la tierra. And then we can also see that Israel comes to know Yahweh in a deeper and fuller way. Pero podemos mirar cómo Israel también llega a conocer a su Dios en una forma más profunda. Such that they sing that great song in Exodus 15 by the Red Sea. Esto lo podemos ver en aquel cántico que es proclamado por el pueblo de Dios cuando ocurre el evento del Mar Rojo. They learn that there is no other God like the Lord. Ellos aprendieron que no hay otro Dios como Jehová. Notice verse 11 of Exodus 15. Vamos a Éxodo 15, versículo 11, y dice de la siguiente forma: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? And notice how this song ends in verse 17. Y miremos cómo termina esta alabanza en el versículo 17. Dice así: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. See, the goal of the Exodus is not just to go through the Red Sea, Si se dan cuenta, el propósito del Éxodo no es solamente atravesar el Mar Rojo, but it's to come all the way to God's holy mountain and to glorify His name there forever. sino que es conducir al pueblo de Dios hacia el santo monte de Jehová para que puedan adorarle por los siglos. Now you know this is not fulfilled in Israel until we come to the book of Kings. Ahora sabemos que esto no es cumplido en los israelitas y tenemos recuento en el libro de los Reyes. And the building of the temple by Solomon on Mount Moriah. Vemos el relato de la construcción del templo por Salomón en el monte Moriah, Where Solomon says that now the Lord has fulfilled his promise that he made. donde se declara que Dios está llevando a cumplimiento aquellas promesas. But you remember how the temple was not just a temple for Israel, Pero recordemos cómo este templo no era solamente un templo para Israel, but is to be a house of prayer for all the nations. sino que era una casa de oración para todas las naciones. What did Solomon pray in 1 Kings chapter 8, Primera de Reyes, capítulo 8, verse 41 to 43? versículo 41 al versículo 43, dice así: Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. From this house, all the nations are to hear of his name and come and pray to the Lord. Desde esta casa todas las naciones habrían de escuchar el nombre de Dios y venir a adorarlo. So, as with Abraham, De forma semejante a lo que ocurrió con Abraham,
There is a concern to bring the exiled nations home to God. Sigue existiendo esta preocupación en el corazón de Dios de traer a todas las naciones del exilio. But is Israel faithful to her mission? ¿Pero es Israel fiel a esta comisión? Are they living and acting as a light to the nations? ¿Ellos están verdaderamente viviendo y actuando como una luz para las naciones? We know the answer. Conocemos la respuesta. Their failure. Fallaron. Which is why there arises the promise of a new Exodus that's proclaimed by the prophets. Y es por eso que tiene que existir una nueva proclamación de un nuevo éxodo por boca de los profetas. And once again, there's a darkness and ignorance that occurs in Israel. Una vez más existe esta tiniebla y esta ignorancia en los ojos de Israel. And it's not long after this high point of the building of the temple. Y esto no ocurre muy lejanamente de los tiempos del templo. In 1 Kings chapter 11, we see that Solomon loved many foreign wives. De hecho, ya vemos desde el mismo libro de Primera de Reyes cómo Salomón se está procurando de muchas esposas. And his heart turned away to false gods. Y está desviándose hacia la adoración de falsos dioses. And there's a downward spiral of idolatry and ignorance that Y continues. podemos ver cómo inicia una espiral en descenso de idolatría e ignorancia en el pueblo de Israel. Until we come to the place where God gives the covenant curses in their fullness. Hasta que vemos el punto en el cual Dios tiene que declarar nuevamente bendición y maldición por medio de sus profetas. Israel is exiled by Assyria in 722 BC. He aquí que el pueblo de Israel es llevado nuevamente al exilio, pero ahora por parte de Asiria. Judah goes into exile into Babylon. El pueblo de Judá es llevado al exilio por la mano de Babilonia. The temple is destroyed. El templo es destruido. Again, darkness and exile. Nuevamente miramos oscuridad y exilio. But that's not the end of the story. Pero la historia no acaba ahí. The prophets proclaim that the Lord's going to bring a new Exodus. Porque los profetas declaran que el Señor iba a traer un nuevo éxodo. For example, the prophet Hosea in Hosea 2 says, I will allure Israel and bring her into the wilderness. El profeta Oseas, por ejemplo, habla acerca de cómo el Señor iba a llamar a su pueblo Israel del desierto. And at that time, or as at the time when she came out of the land of Egypt. En aquel tiempo en el cual el pueblo de Israel era traído de la tierra de Egipto. It's speaking of another Exodus to come. Estaba dando una semblanza de un nuevo éxodo parecido a aquel primero. Or look at Isaiah chapter 51, Pero miremos al profeta Isaías capítulo 51. verses 9 to 11. Versículos 9 al 11. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Rahab here is used to represent Egypt. La figura de Rahab en este texto es usada para representar a Egipto. And the prophet is saying, awake, as you did what you did of old, do it again. Y el profeta está diciendo al pueblo, despierta y vuelve y vístete de poder, oh brazo de Jehová, como en el tiempo antiguo. And then it describes what God did in the Exodus. Y luego da una descripción de lo que Dios había hecho en el Éxodo. And calling upon Lord to bring a new Exodus. De esta manera, trayendo a la memoria un nuevo Éxodo que habría de venir por el brazo del Señor. To ransom his people that they may sing joy. Rescatar a su pueblo que estaba en cautividad. And then look back at Isaiah chapter 2. Ahora regresemos a Isaías capítulo 2. He speaks of a mountain in which the nations will come. El Señor habla acerca de un monte al cual las naciones habrían de venir. In verse 2 and then verse 5. Versículo 2 y versículo 5 dice de la siguiente forma: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. And so there's this looking forward to there's going to be, yes, the restoration to this mountain in which God and his people are there, but also the nations will flow into it. Entonces vemos esta anticipación de cómo aquel monte santo del Señor habría de ser restaurado, pero he aquí no solamente el pueblo iría a adorar a él, sino también consigo las naciones. Jeremiah speaks of this coming Exodus Jeremías también habla acerca de este éxodo que habría de venir. in chapter 16, verses 14 and 15. Jeremías capítulo 16, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. So there's going to be this greater event, greater than the first Exodus, another Exodus that's going to happen. Entonces ha de existir un nuevo evento semejante al éxodo, un nuevo éxodo pero de mayores proporciones que el primero. And what's the Lord's purpose in this greater Exodus? ¿Y cuál es el propósito de Dios en este gran éxodo? Look at verse 21. Veamos el versículo 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. So they will know the name of the Lord. El propósito es que ellos conozcan el nombre de Dios. And when did or does this new Exodus occur? ¿Y dónde o cuándo ocurre este nuevo gran éxodo? It's not with the physical return to the land by Israel after the exile. No es acerca de un retorno físico del pueblo físico de Israel a la tierra física de Israel. That's just a dim foretaste of this new Exodus. Eso que ocurrió fue solamente una probada de aquel nuevo y gran éxodo. The new Exodus occurs with the coming of Jesus the Messiah. He aquí que el nuevo éxodo ocurre con la venida de Jesucristo el Mesías. It's Jesus who is the true Israel who follows the same Exodus pattern that we've seen. Es Jesucristo aquel nuevo Israel que va a seguir el mismo patrón que ya hemos mirado anteriormente. In fact, the first 5 chapters of the Gospel of Matthew are showing us this. De modo que los primeros 5 capítulos del Evangelio de Mateo nos enseñan este patrón. That Jesus goes down into Egypt, Vemos a Cristo descendiendo a Egipto. then he comes back up, Vemos a Cristo ascendiendo. crossing the Jordan at his baptism, Vemos a Jesús cruzando el Jordán en su bautismo. and coming up to the mountain at the Sermon on the Mount. Viniendo al monte en el Sermón del Monte. You see, Jesus is the Son of God, the firstborn of all creation, Y vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación, who became our Passover lamb, también se vuelve el Cordero Pascual, who accomplished the new Exodus upon the cross. quien cumple aquel nuevo éxodo por medio de la obra en la cruz. As in fact, that's what Moses and Elijah and Jesus were talking about on the Mount of Transfiguration. Y miramos cómo Jesús, Moisés y Elías conversan acerca de esto en el monte de la transfiguración. Luke 9:31 says they were talking about his coming Exodus. Lucas 9:31 nos dice que ellos estaban hablando acerca de este nuevo éxodo. It's often translated as the word for departure. A veces se traduce esta sección como hablar acerca de que el Señor Jesús iba a partir nuevamente. There on the cross, Jesus experienced the darkness of eternal exile. Ahí en la cruz el Señor Jesucristo experimenta esa gran oscuridad del exilio de su pueblo. He experienced alienation from God for our sins. Él experimenta también esta alienación hacia Dios por causa de nuestros The pecados, sins of his people, por su pueblo, por los pecados de su pueblo, so that we could be brought home to the light and glory of God on the mountain of God forever. y esto con el propósito de que nosotros como pueblo de Dios seamos traídos a la luz y a la verdad de Dios para adorarle en su santo monte. Jesus accomplishes the new Exodus. Jesucristo cumple el nuevo éxodo. But how did Jesus describe his mission? Pero ¿cómo Jesús describió su misión?
What was the purpose of his exodus? ¿Cuál era el propósito de su éxodo? You can see it in John chapter 17, his high priestly prayer. Lo podemos mirar en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en la oración sumo sacerdotal de Cristo. He says what he has done in verse 6. Él dice lo que vino a hacer en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesus came to make his Father known. Él vino a hacer conocido el nombre de su Padre. That his Father's name would be glorified. Él vino para que el nombre de su Padre sea glorificado. He made his name known as the great I am. Él hizo conocer su nombre como el gran yo soy. You know how in the Gospel of John, 7 times Jesus says, I am. Podemos mirar cómo en el Evangelio de Juan el Señor Jesús declara en 7 ocasiones, yo soy, yo soy, yo soy. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. I'm the door. Yo soy la puerta. I'm the good shepherd. Yo soy el buen pastor. I am the way and the truth and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the vine. Yo soy el vino. Jesus came to make himself and to make God then known. Yo soy la viña. Y Jesús por medio de estos yo soy declara el nombre de Jehová para ser conocido. Furthermore, what's Jesus' great desire for the end? Aún más, ¿cuál era el gran deseo de Jesús para el final de esto? Verses 24 to 26. Versículos 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesus' desire is to bring all of his people from the different tribes and nations to be home with him forever. El deseo de Cristo Jesús es atraer a personas de cada tribu, pueblo y nación para habitar con Él en comunión con el Padre. This is the mission of God. Esta es la misión de Dios. And all our work of missions must be about God's mission. Y por lo tanto, todas nuestras obras misioneras deben estar alineadas con esta gran misión de Dios. That is to make his name and glory known in and through his Son, Jesus Christ. Es hacer conocido su nombre a todas las naciones por medio del Señor Jesucristo. To call the nations to bless the seed of Abraham and in him to find true blessing. Es llamar a todas las naciones para que siendo parte de la simiente de Abraham, vengan a glorificar el nombre de Dios. To call the nations out of the darkness of exile into the light of the exodus of Jesus. Llamar a las naciones para traerlos de la oscuridad del exilio a la luz del gran éxodo del Señor Jesús. To know and glorify his name. Para que conozcan y glorifiquen su nombre. For there is no other name under heaven Porque no hay otro nombre bajo el cielo given among men by which we must be saved. dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. And it is the one name that God has highly exalted above every name. Y es este nombre aquel que el Señor ha exaltado por encima de cualquier otro nombre. That at the name of Jesus every knee should bow. Para que en el nombre de Jesús toda nación doble sus rodillas. In heaven and on earth. Y que todos aquellos en los cielos y en la tierra And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. So what's in a name? Entonces, ¿qué hay en un nombre? When it comes to the name of Yahweh, our Lord Jesus Christ, everything. Cuando hacemos esa pregunta respecto al nombre de Jehová y de su Hijo Jesús, lo hay todo. Blessed be his glorious name forever. Que su nombre sea bendito para siempre. May the whole earth be filled with his glory. Y que toda la tierra sea llena con su gloria. Amen. Amén.